Ya nos encontramos en el live de Amadas esta noche compartiendo con nuestra súper invitada de esta noche. Ya pueden decirle a todas las personas que estamos en Instagram que no compartimos link, que entren a nuestra página de Instagram. Vamos a colocarlo en silencio para que podamos disfrutar esta noche. Yo sé que usted tiene, ahí está Juana Mateo. Juanita, qué gusto saludarte. Liliana Movil, Dios bendiga su vida en esta noche. Nos encontramos con Arle, Carely, mi amada Carelis, porque esta noche tendremos una noche súper especial para todas las amadas. Díganle que se conecten en la página de Instagram. A todas las que pregunten por el link, díganle, conéctense a la página de Instagram en Amadas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo saber que ese hombre es el indicado. Temas de mujeres, temas poderosos. Cómo saber si ese hombre en el cual a ti te están las emociones un poco revolviéndote es el indicado. Vamos a hablar acerca si solamente es una emoción o es un propósito lo que hay allí en ese sentimiento. Así que quiero invitarte en esta noche a que te conectes con Amadas y que puedas compartir. Ahí está la Ireina de Instagram, mi amada Tamarce. Vamos a saludar aquí a quienes nos están saludando. Yo también estoy enviando el link, no crean, yo estoy haciendo la tarea. Pero también vamos a hablar cómo saber acerca si esta relación es de verdad o es una ilusión. Porque en el proceso de nuestra vida puede que ya hayamos tenido experiencias y que tú digas, ay, pero me va a pasar otra vez lo mismo. Entonces, ¿cómo saber si esa relación, ese hombre es realmente el hombre que tú estás esperando o es una más de las ilusiones que has vivido y que te ha costado cuando te has desilusionado? Y ahí empiezan los temores. Ahí está mi amada Dalgis, que tiene un grupo de jóvenes, para que puedan compartir el link de Instagram y se puedan conectar en esta noche. Vamos a hablar acerca de estos temas y la intención de esta noche es que todas podamos entender cuándo es el momento de ese tiempo esperado, y lo vamos a conocer también a través de la vida, de lo que Arle esta noche nos quiere compartir, porque ella nos va a compartir. Ahí está mi amada Shirley Joiro. Así que bueno, Arle, un momentito que estoy haciendo la tarea. Hacemos el ejercicio de suspender las publicaciones. Todas quieren escucharte, Arle, así que necesitamos en esta noche Mando otro y ya. Es que hay emoción, todo el mundo está expectante. Vamos a enviarlo a Maicao. Pero bueno, ya todas queremos escucharte. Ahí está Chile, ahí está Kelly, wow, ahí está Pelufo Palmisano. Gracias por los mensajes de hermosas que están enviando. Realmente va a ser hermoso y poderoso lo que usted esta noche. Usted dirá, bueno, Arle no me invitó a su matrimonio, pero te invitó a este live contigo. O sea, hoy ella se sienta contigo a hablar, cosa que no hizo en el matrimonio. No tuvo chance de hablar con nadie. Entonces, ella hoy viene especialmente a sentarse, a conversar con todas las amadas. Y yo creo que ese es un regalazo. Por eso queremos decirte, comparte el link de la transmisión y envíanos un saludo diciéndonos dónde te encuentras. Ahí está Jerry Pérez, muchos corazoncitos. Las amadas compartimos corazones, Arle. Todas están ansiosas de quererte escuchar en esta noche. Y Arle, yo creo que hay que Manda el último y ahí está mi amada Albita, que fue realmente una mujer muy importante en todo este proceso. Así y todas las que hemos en esta noche recibido en el live de Amada. Recuerden que esta noche vamos a hablar de un tema bien importante, porque puedes a partir de este tema ayudar a tu hija, ayudar a tu hermana,
ayudarte a ti misma si estás con ese sueño tan hermoso de tener una familia. Así que bueno, Arle. Bueno, hola, buenas noches. Wow, qué bueno saludarles. Por acá veo Kelly, Dios cumple. Así es, este es un gran testimonio, gloria a Dios, Dios es fiel. Un saludo a todas las que se han conectado, a Mary, gracias Mary, a todas las que se han conectado, de verdad que solo hay gratitud en nuestro corazón por la fidelidad y la bondad de Dios, porque ha sido Dios quien lo ha hecho posible. Es lo que les puedo decir. Y el Dios que lo hizo en mí, lo quiere hacer en la vida de cada una de las que están aquí conectadas y las que lo van a seguir viendo, porque este live yo sé que va a trascender frontera y va a ir a muchos lugares este testimonio. Así es, Ale. Vamos a compartirle. A mí me llamó mucho la atención una vez que tuve la oportunidad de conversar con Arle, porque de un momento a otro ella me dijo algo diferente a lo que normalmente yo le había escuchado a ella. Y ella me dijo, he cambiado mi oración, y quiero esta noche comenzar con esa frase. Es de Arlene, pero yo se la voy a recordar. Y ella me dijo, he cambiado mi oración, y a mí me extrañó que ella me dijera eso. Así y ella me dijo, he cambiado mi oración, ya no pido un esposo, ya no oro a Dios por un esposo. Y eso me lo dijo ella hace mucho tiempo. Y ella me dijo, ahora le oro a Dios por una familia. Amén, así. Así que Arle, cuéntale a todas las amadas que se están conectando por qué esa decisión. Vamos a colocar el celular en silencio. Vamos a hacerlo, Arle, en silencio. Y cuéntale a las amadas por qué de un momento a otro de tu vida, qué te llevó a cambiar esa oración, porque conocemos a muchas amadas y amigas y dicen, ay, yo quiero un esposo, yo anhelo un esposo, yo estoy esperando un esposo. Y como esta noche vamos a tener una conversación poderosa solo para mujeres, aquí esto no lo va a saber nadie, solo tú y nosotras, y las miles y miles de mujeres que se van a conectar después. Pero es una conversación que le hemos orado a Dios para que pueda edificar tu vida y te ayude, y te ayude a ti a orientar a una hija, a orientar a una amiga o tomar decisiones por ti. ¿Cómo nace ese cambio, Arle, de oración? Bueno, ese cambio de oración nació después de un tiempo, porque yo decía, Señor, la oración yo la cambié en el 2020. Aproveché ese tiempo de confinamiento para estar tener mayor intimidad con el Espíritu Santo, y Él fue redireccionando muchas áreas de mi vida, oraciones que veía que aún no habían sido contestadas. Y yo en ese tiempo analicé, yo dije, bueno, yo oro por un esposo. Y me puse a mirar el caso de muchas personas que conozco, amigas, y yo dije, cualquiera tiene un esposo, cualquiera tiene un marido. Yo escuchaba cuando muchas decían mi marido, y yo decía, o sea, lo dicen con tanto gozo y con tanto ego, pero yo decía, cualquiera puede tener un marido, cualquiera puede tener un esposo, cualquiera puede tener hijos. Pero yo me voy al pasaje de 1 de Samuel, de la oración de Ana. Cuando Ana oraba y oraba por un hijo, pero aún veía que había Penina, que Penina tenía más hijos. Y bueno, algunas conocen la historia de Penina, que vivía con Elcana, el marido de Ana, y había tenido hijos con ella. Pero Penina tenía hijos, pero no era feliz. Entonces yo dije, no, yo tengo que ser feliz primero en esta etapa, en este tiempo de espera, y luego tengo que redireccionar mi oración, porque Penina tenía un marido al lado, tenía unos hijos, pero no tenía algo, no tenía una familia. Wow. Ella se sentía con orfandad, sin una familia. Entonces ahí el Señor me mostró en ese tiempo de oración, en la intimidad, que mi oración, no más que un esposo, yo tenía que orar, era por una familia.
porque el propósito y el diseño de Dios es la familia, Edith, y es que sea una familia conforme a los principios de Dios, conforme al diseño de Dios, porque Dios diseñó, es el plan de Dios la familia. Entonces ya mi oración era: Señor, acuérdate de mí, dame una familia, yo la voy a consagrar a ti como Ana consagró ese hijo. Y en este tiempo que redireccioné la oración fue que pude ver cómo cambió mi entorno, cómo cambió ese mover, esa visión que tenía, y hoy en día puedo darle la gloria a Dios porque Dios me ha dado más que un esposo, Dios me ha dado una familia. Esto es bien importante para todas las amadas que están aquí conectadas, porque a veces le queremos un consejo, pero ¿cómo oro? Ya he orado, ya llegó tal cosa, es que ya no sé qué orar. Bueno, hay una experiencia de una mujer que entendió que ella no necesitaba solo un esposo, no un marido, ella necesitaba un hombre que junto con ella pudiese levantar una familia. Y evidentemente la perspectiva cambia, o sea, porque tú tienes mucha razón, Arle, cuando dices, es que muchas pueden tener un esposo pero no son felices, viven de apariencias, se sienten frustradas, engañadas, como que las cosas no salieron como esperaban. Pero eso me parece muy importante en tu vida, ese cambio. O sea, hay la necesidad que nosotras hagamos cambios, porque a veces, muchas veces, y eso también me inspiró mi amada Arle, ella empezó a hacer cambios desde adentro, porque empezamos a hacer cambios desde afuera y bueno, nos ponemos más bonitas y todas esas cosas importantes, nos arreglamos, viajamos, vamos como hacia afuera. Pero cuéntame, Arle, la mujer antes del matrimonio, ¿qué proceso adentro en ese tiempo que para mí es el tiempo más hermoso de una mujer y es el tiempo de preparación? ¿Cómo viviste esos cambios internos? Bueno, fue un tiempo de larga espera, fue un tiempo de mucha espera, aprender a tener paciencia, de lágrimas, de también entender que en medio de la espera pues tienes que ser feliz, tienes que disfrutar, servirle a Dios ante todo, con regocijo, prepararte internamente, primero con Dios, pero también empezar a tomar pasos determinantes en tu vida. Yo recuerdo mucho que a mí siempre me gustó viajar y en ese tiempo de espera a mí Dios me habló con una palabra en Efesios, que la mujer se somete al hombre, que yo digo, o sea, eso para mí fue, yo, wow, Señor, o sea, ¿cómo me ibas a dar un esposo unos años atrás si yo no me sometía? Yo quería vivir viajando, andando. Entonces entender muchos principios bíblicos, ese proceso de la sujeción, entender que ya no tienes que vivir para ti, sino, bueno, para Dios, para esa persona. Entonces empecé a dar cambios en mi vida, a compartir más en familia, con mi familia también, a dedicarme más tiempo a la familia, o sea, a mis papás, a compartir con mi entorno, a dejar de que las amigas, pues yo las amo, ya saben que están aquí conectadas, pero empecé a darle prioridad a otras áreas de mi vida porque quizás tenía prioridad para la familia, para los amigos, las amigas, y empecé a redireccionar muchas áreas de mi vida. Y bueno, como muchos saben, los procesos que me tocó vivir con mi papá, aprendí a darle amor a los míos. Eso es bien importante, Sí. No quiero que se me adelante al punto que quiero invitarla, pero miren lo importante que ella nos dice: empecé a hacer cambios, o sea, quiero una familia pero no disfruto la familia que tengo, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, ¿verdad? Entonces esos cambios son importantes para que cuando llegue mi familia ya yo sepa lo que es verdaderamente disfrutar una familia. Así y esos son los cambios a los que
queremos en esta noche invitar a las amadas que están conectadas, que empecemos a trabajar, porque el tiempo de espera en cualquier área, porque puede ser en el área sentimental, profesional, en el área ministerial, los tiempos de espera es el mejor tiempo en la vida de una mujer. Yo creo que eso, Arlet, nos puede dar enseñanzas a que esos tiempos de espera no son los tiempos de la amargura, no son los tiempos de la sequedad. Cuéntanos cómo viviste para poder sentir de que no, porque contar 1 año, 2 años, 3 años, no. ¿Cómo viviste eso, Arlet? Aparte de los cambios que ya nos dijiste que empezaste a hacer internamente. No, servirle a Dios, servirle, amar a Dios, pasar más tiempo de intimidad con Dios, llenarme del Espíritu Santo, llenarme de Él primeramente, pero también recuerdo que dije, quiero aprender a cocinar. Miren para eso. Cuando venga el esposo. Miren eso. Y me ponía a inventar, hacer ensalada, hacer cosas. Y recuerdo que como vivía sola, yo decía, yo no vivo sola, todo el mundo me preguntaba, ¿con quién vives tú? Con el Espíritu Santo. Colocaba 2 platos en la mesa. Cálmate. Y siempre era como que yo no estoy sola, aquí está el de mi esposo. Cuando iba a la iglesia, siempre trataba de tener una silla al lado y colocaba el bolso al lado y decía, aquí está mi esposo conmigo. O sea, importante, disfrutar la familia, pero declarar lo que estoy esperando. Algunas no nos gusta declarar, porque eso se confunde como algo motivacional o después sentirse avergonzado, pero en Dios las cosas no funcionan así. Y Arlet nos está enseñando que ella empezó a visualizar lo que ella estaba esperando. Tú me contabas algo, pues es que esta noche está tan súper. Yo les cuento, yo estuve el fin de semana, viajamos juntas y duramos yo no sé cuántas horas hablando. Yo creo que este live hay que hacerle versión 1, versión 2. Ale, nos has enseñado, listo, cambios que son necesarios, disfrutar la familia que tienes ahora para que puedas disfrutar la familia que vas a tener después. Segundo cambio, el don de servicio, porque en una familia se tiene que servir. Entonces, si no tengo ese don de servicio, ya pues va a ser muy difícil cuando llegue esa familia servir. Y Ale, todos quieren saber, todas las amadas quieren saber cómo tú supiste que ese hombre era el hombre indicado. Pero primero, antes, cuéntanos cómo lo conociste, porque les cuento algo. Estamos esperando que ese hombre llegue en una reunión social, en un servicio, en un cumpleaños, pero Dios no responde así como tú le quieres decir a Dios que responda. Así que cuéntanos, porque esta es la parte, y ahí sí la voy a dejar a ella sola para que ella le cuente en qué momento de su vida conoció a su esposo y cómo, después que nos cuente eso, cómo ella sabía que ese era el hombre ideal. Bueno, antes de dar inicio a lo que muchas esperan saber, esa es la pregunta de muchas personas que se me acercan. Yo tenía 17 años, en mayo cumplía los 18 años esperando a ese esposo. Y yo le oraba al Señor con una palabra en el Salmo 40. Esa era mi palabra rema por años, Y yo le decía, Señor, pacientemente esperé en Jehová. Le decía, así voy a decir yo como dijo el rey David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración, mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza. Y yo le decía, Señor, ¿cuántos años llevo
pacientemente, orándote, esperando, creyendo que tú eres, yo le decía, que me vas a sacar del lodo cenagoso de la soledad, del pozo de la desesperación, del silencio. Si tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, que tú le darás ayuda idónea. Yo le decía, no me vas a dar mi ayuda idónea a mí, no me vas a sacar del lodo de la desesperación. Pero yo me llenaba del Espíritu Santo y recibía bálsamo de su amor y seguía avanzando y todo el mundo veía a Arlé sonriendo, pero Arlé estaba esperando el rema del versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza y yo decía, ¿cuándo va a llegar ese cántico de alabanza en esa área? Y el Señor lo hace como nos dijo nuestra amada Edith, que muchas veces esperamos ese esposo en otro escenario, en un congreso, en el entorno donde te desenvuelve, en este caso pues en el área donde nos desenvolvemos, laboral, profesional, ministerial. Y yo viajaba a muchos lugares, a congresos, y donde iba decía, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Recuerdo que una vez fuimos a un congreso a Bogotá y encontré un cuadrito y por lo tanto dejará el hombre a su padre y se unirá una sola carne. Y estaba Nevi Bermúdez, que creo que está aquí conectada, y le digo, Nevi, mira, me voy a casar, me encontré, mira la palabra. Y pasaban años y nada. Pero bueno, como íbamos de ida, o sea, solo lográbamos unos días en los congresos, pero en sí Dios hace como quiere y todo lo da Dios en su tiempo. Recuerdo que Dios me dijo también me dijo en Jeremías 29:11 que mis pensamientos no eran sus pensamientos, que así como eran más altos los cielos que la tierra, así eran los pensamientos de Él hacia mí. Y el Señor lo hizo en su tiempo y a su manera, porque muchas veces yo pude haber dado lugar para que se diera forzar, y el Señor me decía no, que no forzara las cosas, que no forzara, que lo de Dios venía directo, Dios lo hacía solo en su tiempo. Y en ese esperar, no les voy a decir, pude haber cometido el error más grande de mi vida, que me pudo haber costado, porque yo le dije a mi pastor en una conversación, pastor, ¿no será que mi esposo yo me lo tengo que ganar para el Señor? Si yo me he ganado a muchos para Cristo y están en la iglesia, yo voy a evangelizar y voy a llevarlo, y yo sé que Dios va a hacer la obra. Y mi pastor con amor me dijo, Arlé, no vuelvas a decir esas palabras, Dios tiene para usted, hermana, un hombre de Dios. Y eso hizo cambiar mi chip, porque el enemigo me quería colocar un rótulo, mira que no está en la iglesia, y me mostraba cari bonita, me mostraba el que yo le decía, cualquier versículo me decía amén, yo decía, pero dice amén, o sea, ¿qué se puede ser? El diablo me quería confundir, Satanás, que quería interrumpir el propósito de Dios en mi vida, por eso me hacía ver, me colocaba venda. Pero yo iba al lugar secreto, al altar, le lloraba a Dios y yo le decía, Señor, quita toda confusión, no permitas que yo te falle en esta área. Tú me has dicho que tú tienes para mí un esposo, un hombre conforme a tu corazón, un hombre que te ame a ti sobre todas las cosas. Y yo, al punto que le decía, que te ame más a ti, Señor, que a mí misma. Y Dios permitió un proceso que ya no era de viaje, de disfrute, donde iba a muchos lugares, de regocijo, sino que permitió un proceso de dolor. Y en medio de ese proceso de dolor fue que Dios me dio la oportunidad de conocer a este hombre conforme al corazón de Dios, a este David, un hombre que ama al Señor. Fue en medio de la prueba, en medio del dolor, que el Señor lo hizo. Al punto que muchos saben que mi papá lo tuve con mucho quebranto de salud, y a mi papá lo trasladaban a Barranquilla. Ay, recuerdo que yo me compré una maleta misionera,
Y cuando me compré la maleta, yo dije, esta maleta es para irme para España a vivir, porque mi esposo va a estar allá en las Naciones, España, va a ser un español. Y compré también compré un tour para ir a Israel. Yo decía, este es el primer viaje misionero donde me voy a encontrar con mi esposo. Y vamos a ver que mi papá se enferma y lo remiten a Barranquilla, y la maleta que me tocó usar fue la maleta misionera que tenía un destino para otro lugar. Y yo le decía, Señor, yo no entiendo por qué, si esta maleta tenía otro propósito, por qué me permitiste que la maleta tuviera otro camino. Y en ese caminar, las calles de Barranquilla, en el norte, yo no salía de Barranquilla con la maleta misionera, y mi papá hizo el traslado a Barranquilla seguidamente. Yo le dije, Señor, ¿no será que mi papá está en las calles del norte de Barranquilla? Y yo le decía, preséntamelo entonces, porque yo no entiendo qué tanto camino yo a las calles del norte de Barranquilla. Hasta me perdí una vez. Y ahí en ese andar Dios estaba haciendo su obra y yo no lo entendía. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Ya el último traslado de mi papá, yo me rehúso a viajar. Yo decía, estoy cansada de viajar, ya estoy agotada. Mi papá, yo sé que ya Dios hizo su obra. Yo le dije a mi hermana, no vamos a orar, no vamos a pedir más respaldo en oración, porque ya Dios hizo el milagro, y el milagro es la salvación de mi papá. Y remiten a mi papá por último a Barranquilla, y recuerdo que yo hice la carta de desentimiento. Cuando yo estoy redactando y voy a radicar, mis hermanas me quitan el documento de las manos y me dicen, Mona, no te rehuses, Dios puede hacer un milagro. Y yo le dije, ¿cuál milagro? Ya aquí no hay nada que hacer. Y yo me rehúso a viajar a Barranquilla. Y ellas me quitan la mano cuando me quitan el documento, y a mí me dio mucha rabia, porque yo le decía a los médicos que cuál era el afán de tanto traslados para Barranquilla, que yo no entendía. Y mis hermanas me dijeron, bueno, si tú no quieres ir, me dijo una de mis hermanas, yo me voy. Me fui a buscar la maleta misionera, a empacar otra vez la maleta misionera, con rabia, pero yo dije, bueno, si mi hermana se va, me toca irme. Y agarré un Brasil y me fui detrás de la ambulancia. Y en ese proceso, que fue más fuerte, que se intensificó el dolor, porque ya el estado de mi papá, ya las probabilidades eran pocas de vida, yo le dije al Señor, Dios mío, ya no aguanto tanto dolor, y le dije, muéstrame una iglesia. Empecé a caminar las calles de Barranquilla y le dije a mi hermana, vamos a hacer 3 días de ayuno, y en esos 3 días de ayuno el Señor nos va a responder. Y caminando le dije al Espíritu Santo, ¿dónde quieres tú que yo me congregue y me fortalezca en ti? Y el Espíritu Santo me llevó a la iglesia, y al 5.º día del ayuno, hicimos 3 días de ayuno, pero yo le dije a mi hermana, el primer día yo pregunté, ¿cuándo hay servicio? Vamos a ver que la iglesia estaba en un tiempo de ayuno, y yo, wow. Y yo le dije a mi hermana, un día vienes tú a la UCI, un día voy yo, y así. Cuando ya iba por el 5.º día, el Espíritu Santo me dijo, entrégame a tu papá. Yo le dije, Señor, no te lleves a mi papá. Yo le decía, no me dejes huérfana. Al menos que tú me des esa familia que tanto te he pedido por años. Porque yo le dije, me dejaste sin abuelo, me dejaste sin papá, no tengo tío. Y yo lloraba de rodillas en la iglesia. Yo te lo entrego, pero a cambio de que me des una familia. Una familia es lo único que yo te pido. Estando de rodillas, yo puedo mirar así. Yo siento los pies caminar, yo nunca vi. Cuando veo los pies de rodillas, veo al hombre de rodillas en la misma hilera de la silla donde estaba yo en la iglesia. Yo le dije al Señor, así quiero yo a mi esposo,
un hombre de rodillas en tu presencia, en el altar, buscándote. Pero yo declaré, como siempre, mi palabra de fe, caminando, y le hice esa declaración al Señor. Y después ya terminamos, yo me seco las lágrimas y nos saludamos. Y ¿qué más, hermano? Dios le bendiga. Yo le dije que no era de allá, que tenía a mi papá mal en UCI, y él, como todo un ministro, un siervo de Dios: hermana, en el nombre de Jesús el Señor va a hacer milagro por las llagas de Jesucristo, me lanzó la palabra. Y de ahí hubo un acercamiento, porque él me preguntaba cómo seguía mi papá, que estaban orando en la iglesia por nosotros. Y en ese caminar, en eso ahí, Dios lo hizo posible. Cuando a los días pasaron, él nunca fue a la clínica, jamás, solo que en la iglesia nos veíamos y orábamos por la salud de mi papá. Cuando ya después mi papá fue complicándose, cuando mi papá falleció, yo cuando bajo de la UCI con mi hermana veníamos con todas las cosas en las manos, todo lo que uno trae de una UCI, desde COVID, almohada, una cantidad. En medio de mucho dolor, él me llamaba, pero tú no quieres hablar con nadie en esos momentos. Solo hablamos con mi pastor, Juan Carlos. Y cuando yo voy bajando la escalera que va a la UCI, yo lo veo ahí desesperado, hablando con el vigilante. Yo dije, parece el hermano de la iglesia. Y él me quitó el morral, las cosas de las manos, y me abrazó con ese. Y yo quedé como que... Y mi hermana también, nos quedamos mirando las dos. Y él estuvo con nosotros en todo el proceso. Y yo no sé por qué tuve mucha paz en mi corazón, en medio de que tenía tristeza y dolor. Había una profunda paz en mi corazón. Entonces nos tomamos como que una foto. Yo le di una fotito, y yo a esa foto le coloqué una sonrisa en medio del dolor. Y ahí se fueron dando las cosas. Él dice que me vio, ahí donde él me vio con otros ojos, porque nunca me vio ni siquiera en la iglesia cuando nos veíamos, sino que fue en medio del dolor que él dice que él ve a esa mujer de Dios y dice, ¿qué me está pasando? O sea, ¿quién va a ver en medio de estas vueltas nada, con las lágrimas, donde llevas trasnocho tras trasnocho desmejorada, donde había agotamiento? O sea, Dios usó este proceso, y tantos viajes a Barranquilla eran para Dios hacer su obra en Barranquilla. Bueno, miren todo lo que esta noche Arley nos está compartiendo en el live de Amadas para ti. Está teniendo un live, estaba conversando contigo, y me gusta mucho cuando ella dice, o sea, es que a veces cuadriculamos a Dios y queremos que Dios haga las cosas como uno quiere, pero ¿quién podrá entender esto? No te canses en pensar por qué esto, por qué lo otro. Entender que Dios en el momento de dolor te entrega una familia, wow, se necesita realmente ver con los ojos que Él ve. Entonces, ese también puede ser tu caso. Solamente dedicarnos nosotras a que este tiempo de preparación sea un tiempo de refinamiento en nosotras. Porque Arley lo dice, él me vio diferente en el momento más difícil de mi vida, cuando mi papá muere. Y a veces sucede así, porque el Dios que tú tienes es un Dios, wow, extraordinario. Pero es que el hombre que tú estás esperando no solamente es el hombre que te haga sentir ricas mariposas, es también un hombre que te dé paz. Ella lo acaba de decir, en medio de tanto dolor de la muerte de mi padre, pude sentir la paz que viene solo de Dios. Si esa relación que tú tienes no te trae paz, entonces Dios te está hablando acerca de eso. Y lo otro es que me encanta ver, wow, es que esta es una historia, es un testimonio hermoso de Dios en la vida de cada mujer, no solamente en la vida de Arley.
Y es que ella dice, yo necesito un hombre a mi lado, pero también un hombre que me ayude a crecer. Si esa relación que tú tienes no te está ayudando a crecer, al contrario, la palabra no es cuestionar, sino diciéndote, tú esto no lo puedes hacer, no me gusta que vayas a la iglesia, no me gusta que estés en grupo, no me gusta que participes de reuniones, o sea, quiero que estés conmigo todo el tiempo. Vamos a seguir escuchando el testimonio, esta historia de esta mujer que nos inspira esta noche, que es Arle. Miren que él, cuando supo lo de mi papá, él corrió hacia la clínica y él hasta botó el celular porque me estaba llamando y yo, como no había respondido, él dice que tomó un taxi del desespero. Cuando salí, yo le dije, ay hermano, qué pena, usted me estaba llamando, y me dice, y él hace así, el celular lo dejó en mi taxi. Entonces, esa fue una persona, Dios lo usó. Y antes de eso, de como 8 meses, o sea, el día de mi cumpleaños del 2023, yo tenía todos los tiquetes para irme. Arle Patricia Romero ya se iba de Colombia. Y recuerdo tanto que Dios cerró las fronteras para que Arle no saliera. Yo no sabía, cuando me dicen, Arle, que hay un conflicto en Israel, yo estaba en la Alta Guajira, en mi viaje misionero por la Alta, cuando me dicen que había habido un conflicto, yo lloraba con tanta tristeza porque yo me iba fuera del país, y yo no entiendo, Señor, ¿por qué allá puede estar mi esposo? La frontera la cerró el Señor, la aerolínea, todo, me cancelaron el viaje. Y yo, aunque no entendía qué estaba haciendo Dios, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo es? Empezamos a interactuar y yo me fui para un congreso de mujeres en Sincelejo. Recuerdo que la pastora Brenda de la iglesia Maicao, la pastora, me dice, hija, te invito a un congreso. Y yo triste porque no me había ido para Israel. Y ella me dice que hubo una joven que no pudo ir y me facilitaron esa entrada. Cuando estábamos todos los testimonios allá en el congreso, hubo un momento que Daniel Ripoll dio el testimonio cuando el papá falleció, cuando todos estaban en una fe en la iglesia. Y yo recuerdo que yo lloraba tanto y él dice, abracen a esa mujer. Y varias pastoras me abrazaron, muchas personas. Y él decía, levántate valiente. Cuando él dice, levántate valiente, yo decía, pero ¿por qué? O sea, era que iba a vivir un proceso donde me tenía que levantar en medio del dolor. Y una amiga, que una gran amiga que ahora está en Australia, ella me abraza y ella me dice, levántate valiente. Cuando ella está ministrándome, orando por mí, ella me dice, amiga, te tengo que decir algo que Dios me está mostrando. Y ella lloraba y me abrazaba y me dijo, Dios me mostró que Dios se va a llevar a tu papá. Eso fue un día después de mi cumpleaños del 2023. Y el Espíritu Santo lo usó ya para hablarme. Que Dios se iba a llevar a mi papá, pero que eso por lo que yo estaba orando por años, por una familia, que Dios me lo iba a dar, pero era en medio del dolor. En el momento del dolor. Y aunque esta persona llegó en ese momento, yo no entendía. Recuerdo que mi amiga me llamó a las 6 de la tarde del 10 de junio, ella estaba en Australia, y ella me dice, amiga, yo no sé qué hora es allá, lo que te quiero decir es que vi la noticia, lo de tu papá, pero Dios te dice que recuerdes lo que el Espíritu Santo te dijo, que era en medio del dolor, y yo lo tenía al frente a frente en la funeraria en Barranquilla. Cuando ella me dice, yo lo miro a él y yo quedo así como que, y yo me llené de tanta paz. Y ella me dice, mi amiga, pero en medio de todo yo te siento con paz, Arle, yo te siento tranquila. Yo pensé que ibas a estar desbordada del dolor, o sea, yo no tuve tiempo como que, o sea, sí, mi papá, pero en el momento yo veía a esa persona, yo también decía, o sea, ¿qué me está pasando? Y yo digo, wow, Señor. Después, a los días, él me presenta a su mamá,
que la mamá está conectada aquí, señora Madeleine, amada, un abrazo. Y ella me dice, estoy orando por ti para que el Señor te consuele. Me dijo, yo sé lo que es perder a un papá, que ella había perdido a su papá y a su mamá. Yo dije, sí, señora, muchas gracias. Después me dice, no me vayas a colgar antes de decirte algo. Yo quiero que te des la oportunidad de conocer a mi hijo. No te cierres, él es un buen hombre, un hombre muy sincero. Y empezó a decirme varias cosas. Me dijo, de hecho, él te va a decir porque él es muy honesto. Y yo, ay, sí, señora, muchas gracias. Después viene y me dice, la abuela de mi hijo fue una misionera que llevó las palabras a muchos lugares. Y yo, wow, señor, si tú me has hecho el llamado de misionera. Y la abuela fue misionera, le servía al Señor. Y yo dije, oh, Señor, voy mirando el propósito de Dios. Entonces, ya yo no iba mirando al hombre conforme al corazón de Dios, sino que iba mirando el propósito de Dios. Yo dije, wow, hay un propósito de parte de Dios. Aquí está mi querida hija. Un abrazo, amada suegra. Yo también la quiero mucho. Un saludo muy especial, y eso es muy importante, ¿cuál es el carácter que refleja ese hombre que te hace sentir mariposas? Es muy importante conocerlo, porque un hombre que tiene a Dios en su corazón va a reflejar en ese carácter, escuchen bien mis amadas, paciencia. Va a reflejar respeto por ti, va a reflejar humildad, pero también va a reflejar fidelidad. Así que si estás esperando un hombre para conformar una familia, es bueno que mires en el carácter de ese hombre, no solamente que te lleva a lugares chéveres, agradables, sí, y que te acompaña a la iglesia, sino que también puedas ver esos frutos, ¿verdad? Esos frutos, y estar atenta a las alertas, porque muchas veces por estar sintiendo las mariposas ignoramos las faltas de respeto, ignoramos por ejemplo la humildad, ignoramos la paciencia, porque un hombre, ese hombre que necesitas tú, ese hombre, si eres una mujer creyente, si eres una mujer que está esperando un hombre para conformar una familia, debes estar atenta al carácter de ese hombre en el noviazgo, no ignorarlo y no pensar el error que muchas hemos cometido cuando hemos estado en el noviazgo, que ese hombre después va a cambiar, que ese hombre tal cosa, porque es necesario que tú no pienses que no te mereces lo mejor, porque tú te mereces lo mejor. Y de verdad que aquí hay algo bien interesante, y Arley lo acaba de decir. Una madre, recuerden, una madre que ora por una esposa para su hijo. Y así yo sé que aquí hay muchas amadas que debemos empezar a hacer esa tarea de orar por el esposo de nuestras hijas, por el esposo de nuestras hijas y viceversa, por las esposas de nuestras hijas, por el esposo de nuestras hijas. Y yo de verdad que es sorprendente, porque Arley recibía todos esos comentarios. Ella me cuenta, ella me hablaba, mi suegra me decía cosas, y yo como que me quedaba como que y conocer y empezar a conocer esa historia que hay en esta familia de abuelas, y conocer ese hombre, porque tiene que llenarse de paciencia también para nuestra amada Arley. Sí, así sí. Que no, y mira, decirle a muchas madres que están acá conectadas, que oran por sus hijos, algo que vi yo en la familia de mi esposo, cuando lo fui a visitar por primera vez, que bueno, él vino, después yo fui, fue un diseño de familia, cuando yo vi a sus papás, 40 y pico de años de casado, a sus hermanos casados. Yo, wow, Señor, esto es lo que yo te he pedido, una familia. Y ver a esa mamá que oraba por su hijo. La mamá me dijo, yo estoy orando para que mi esposo se case con una mujer de Dios.
ella me decía, él cometió un error que ella desde niño visionó en sus hijos. Ella los llevaba a la iglesia, pero mi amado en algún momento de su vida el enemigo le quiso desviar el propósito y ella seguía orando, aunque no era fácil lo que le tocaba con su esposo, pero ella seguía de rodillas orando por sus hijos, por sus generaciones. Y ella me dijo a mí, yo quiero antes de partir, de que Dios me lleve, que el único que me falta por casarse sea Alfredo Yesid y que se case con una mujer de Dios. Y aunque sus ojos no lo veían y él quería, el enemigo lo quería desviar y sacar, ella seguía creyéndole a Dios, orándole al Señor. Después usó una estrategia y me mandaba a Edith versículos todos los días. La mujer todo lo soporta, del amor devocional, del amor de la oración. La mujer sabe. Yo decía, ¿por qué me manda tantas estas cosas? Pero yo entendía que era una madre de rodillas que estaba orando de día y de noche en todo tiempo. Y yo empecé a ver el reflejo de Dios en esa madre, en ese padre. Un sobrinito de él le dijo, abuelita, esa sí es la esposa para mi tío. O sea, yo vi el amor, el afecto con el que me recibieron todos en su casa. Yo vi el amor de Dios he visto el amor de Dios a través de esta familia, he visto el amor de Dios sobre mi vida, Edith, y es un ejemplo de ver una madre que no ve lo que sus ojos ven, sino que le creyó a Dios, y es lo que me llevó a ver también el diseño de Dios. Sin embargo, yo iba llenando ciertas características para saber como decía inicial, si es o no es, porque quizás hubieron desilusiones en algunos momentos de mi vida, sí, lo hubieron, lágrimas, creer que ya como que, ¿será que sí tienes o no, Señor? Pero yo empecé a llenarme de requisitos, ver ese diseño de familia, también ver en él un hombre de Dios. Entendí que muchas mujeres en las iglesias están solas, no porque quieran estar solas, sino que muchas veces, Edith, uno se encapsula esperando como que sí, el ministro, pero hay hombres de Dios que han tenido que ser probados, procesados, y que aman al Señor y que son unos David conforme al corazón de Dios. Que hay algunos David en el camino, se desviaron, cometieron, pero el Señor los levantó. Entonces sí los hay, solo hay que ser paciente y orar, aún por nuestra suegra, porque yo tengo algunas amigas que saben que yo oraba por mi suegra hace años, y yo le decía, Señor, yo oro por mi suegra, que mi suegra sea una Noemí, que yo sea como Ruth, Edith, y yo siempre le decía, yo soy esa Ruth, pero que mi suegra sea una Noemí. Y yo puedo ver que mi suegra es esa Noemí, una mujer que siempre me ha estado alimentando con el devocional, con la palabra, que nos ha estado rodeando en oración. Entonces hay que orar, así como ellas oran por los hijos, por las esposas, nosotras, amadas mujeres que no se han casado, oremos por nuestro suegro, por la familia de nuestra esposa también, para que hallemos gracia delante de los ojos de la familia de nuestros amados también. Y bueno, aquí nuevamente, yo salgo aquí de todo lo que Arlene nos está enseñando en esta noche, porque realmente pues yo no tuve la oportunidad de vivir la historia que ella ha vivido, y que de pronto uno quiere que sus hijos vivan también esa historia, que se consigan una mujer que ame a Dios, que sea la compañía, que lo ayude a crecer, que le dé el consejo sabio en el momento que ellos lo necesitan. Y muchas veces, Arlene lo decía, cuando tú has vivido desilusiones amorosas, el enemigo intenta convencerte a ti de que tú empieces a bajar los estándares del hombre que te mereces. Sí, empieza como baja tu estándar, porque me toma esta relación porque esto es lo que hay. No. Dios nunca va a pedirte a ti, mujer que estás en esta noche aquí, amadas, madres, hijas.
Dios nunca va a pedirte a ti que en esa relación tú comprometas tu fe. Así es. Él no te va a pedir eso. Él no te va a pedir que se comprometa tu paz para que tu vida sea un caos, no, en esa relación, no. Para que tú entregues la fe por el amor de un ser imperfecto igual como somos nosotros, no. Él no va a pedirte a ti jamás eso. Y que comprometas eso solo por tener una compañía, no, porque hay una compañía. Y Arley abrió este live diciéndolo, el Espíritu Santo de Dios. En el tiempo de refinamiento que estás viviendo, tu compañía es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es una mentira decir que estás sola. No estás sola, no estás sola, porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Esta noche hemos aprendido eso. Pero ya estamos en la parte final. No se desconecten. Como tocaste un tema del Espíritu Santo, tenemos un Padre Celestial. El hecho de que no tengas a tu papá o a tu mamá no quiere decir que estás sola. Yo le decía a Dios, yo no estoy sola. Mi papá terrenal se fue, pero mi Padre eres tú, le decía a Dios. Tú eres mi Padre eterno, mi Padre amado, mi Padre Celestial. Yo nunca me he visto sola que mi papá se fue. Siempre he visto que tengo un Padre, que yo no he quedado sola en ningún momento, que Él lo llena todo y en todo. Y también decirles que Dios es bueno, Dios es fiel, Él cumple su promesa, que aunque la visión tardare, que disfrutemos la temporada. Yo no entendía por qué el Señor me hablaba de cántico, y yo decía, yo estaba en medio de un proceso viviendo, pero el Señor me estaba hablando de cántico y cantar, el tiempo de la canción ha llegado. Wow. O sea, es tan tremendo porque un día antes de fallecer mi papá, el Señor me habló de cantar, el tiempo de la canción ha llegado, pum, al día siguiente lo de mi papá, y en todo el proceso el Señor me hablaba del tiempo de la canción. O sea, en medio de tu proceso hay una canción de una nueva historia para tu vida, para mi vida, y un tiempo de color, y yo entendí y le coloqué por eso una sonrisa en medio del dolor. Y también yo le decía, Señor, tú cambiaste mi lamento en baile y mi tristeza en gozo, porque eso fue lo que el Señor hizo en mi vida. Y eso es lo que también queremos en esta noche, que tú recibas esa palabra. Dios tiene el poder de cambiarlo todo, sin importar el tiempo, sin importar los años. Aquí hemos tenido el testimonio hermoso de Isabel y Jorge, sin importar los años y sin importar el momento. Wow, Dios no se ha olvidado de ti, y tú vas a entender, así como entendió Arley, Dios no se olvidó de mí. Él no se va a olvidar de ninguna mujer que ha confiado en Él. Él no se va a olvidar de tus hijas. Él no se va a olvidar de tus hijos. Dios no se ha olvidado de ti. Esta noche tú tienes que recibir eso en tu corazón. No solamente alegrarte, porque todas nos hemos alegrado por ver lo que Dios ha hecho. O sea, ese gozo tiene que traer a ti convencimiento de que Dios no se ha olvidado de ti, mi amada. Y bueno, lo que sé que también quieren saber, y no se vayan, porque otra cosa, porque muchas personas me dicen, ¿y cuándo se dio? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo? Y me preguntan, ¿y cómo que tú tenías novio y nadie sabía? Yo decidí ser prudente. Muy bien. ¿Por qué decidí ser prudente? Porque yo dije, o sea, yo estaba viviendo un proceso de duelo. Yo no quería escuchar lo que mis oídos querían escuchar. Yo decía, si yo me pongo a contarle a las personas, voy a vivir una emoción y no una convicción, no una certeza de que es Dios. Entonces no va a faltar el que hable a mis emociones, y yo decidí llevar el proceso Dios, Alfredo, Yesid y yo. Nosotros éramos con el Señor, que estábamos metidos, y en el proceso Dios fue hablando a mi vida, el Espíritu Santo. Recuerdo que una madrugada me levanté a las 4:30 y escuché audiblemente la voz que me dijo, ora
porque este hombre está orando por ti. Yo, ¿quién está orando por mí, Señor? ¿Cómo así que Él está orando? Yo voy y me levanté a orar desde ahí, empecé a orar ese tiempo con Dios, iba a los ayunos de la iglesia siendo prudente, sabia, sin emociones, y Dios usó a una hermana para dar una palabra que ya el Señor tenía a esa persona, que me preparara yo porque ya Dios lo tenía preparado. Yo quedé de una vez, otra hermana en la iglesia me dijo, ese hombre ya está procesado. Yo decía, si yo no he hablado con nadie, ni con mi familia, con nadie, solo con Dios. Dios fue hablando a mi vida, fue hablando, y yo esperaba. Después hubo un momento que ya las emociones estaban ya como que, y yo como que, Señor, parece que ahora sí. Y me fui un sábado para el ayuno y Dios usó a Edith. Y me dice, el Señor te dice que no te desesperes, que esperes la señal. Y yo quedé como que espera la señal. Y ya yo decidí en ese momento hablar. Bueno, hablé con mi líder, con la pastora primero, después busqué al pastor, lo llamé por teléfono y le comenté el proceso que me estaba dando una oportunidad. Hermana, oré mucho, entonces yo no aguantaba, yo quería. Y le dije después, ¿por qué me dijiste todo eso? Yo no sé qué te dijo el Señor, yo solo sentí que el Espíritu Santo me dijo que te hablara. Y yo le dije, yo tengo que hablar con usted. Y me dijo, vamos, me vine para acá, para el set de Amada. Le comenté y ella quedó, wow, cuando le conté la historia. Ella me dijo, bueno, conózcanse, disfruta el proceso, él tendrá que venir, tú tendrás que ir, conocerse, y así hicimos. Yo iba a Barranquilla, al venir, nos fuimos conociendo. Sin embargo, te queda la incertidumbre, ¿será que esté? Y seguía en ese tiempo de búsqueda, y el Señor me hablaba en los ayunos a través, yo usaba instrumentos para hablarme, y me levantaba en la madrugada y el Señor, recuerdo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, me daba palabra, hasta un punto que el Espíritu Santo me dio una palabra, y yo que wow, cuando María llegó, que la visitación del ángel, y le dijo, Señor, ¿por qué has mirado mi bajeza? Y ya yo empecé a tener paz, confianza, y dije, ahora sí, Señor, ya siento esa tranquilidad, esa paz que viene de ti. Hablé con una de mis hermanas, con Alejandra, que está aquí conectada, y Alejandra me dijo, bueno, hermana, no te cierres, date la oportunidad de conocerlo, conózcanse, me dijo ella. No hay un manual, como recuerdo que me quedó tan en esas palabras, donde ella me dice, no hay un manual que diga cómo tiene que ser, que si no hay un manual escrito que lo diga, pero sigue orando al Señor y date la oportunidad de conocerse. No te cierres. Y yo ahí, wow, ahí empecé, después vi una señal, para mí eso fue una respuesta tan tremenda, y él hacía los esfuerzos y venía, y yo decía, Señor, y yo lo veía con ese amor que le compartía la palabra, todo el que veía en el camino, yo decía, este es, Señor, este es con el que me visiono llevando tu palabra, las buenas de salvación, y verlo postrado en la presencia de Dios, derramar su corazón. Cuando yo lo veía así, que yo fui a Barranquilla en la iglesia, ya no tenía que ver el hombre quebrantado, y yo decía, ay, Señor, esto es lo que te estoy pidiendo. O sea, también íbamos a otros espacios, a otros escenarios, porque yo dije, tengo que mirar también el radar, sí, el ole. Y recuerdo que él era todo el tiempo centrado en mí, eso era mi amor para ella, y yo como que, y yo decía, ay, qué bonito. ¿Por qué? Porque uno, además de orar, tiene que ir también mirando lo que decías, el carácter, las cualidades, la prudencia, su amor por el Señor, pero también ir mirando otras áreas de su vida para ver cómo se desenvuelve en esos otros escenarios. Todo eso fue haciendo parte de este proceso, pero era un proceso que llevábamos con Dios, con nuestros líderes. Mi líder siempre estuvo al tanto, Edith, y siempre me decían, Arlette, estamos orando, mi amada suegra, estamos orando, mi familia. Cuando hablé con mi mamá, con mis hermanas, cuando él vino la primera vez, me dijo, vine a conocer a tu familia y a la iglesia,
pero me impactó Edith, porque cuando llega donde mi mamá, lo primero es que le dice a mi mamá, él la abraza, pues mi mamá lo recibió con tanto amor y yo quedé también como que, ¿qué pasó? Y reunió a mis hermanos, mis cuñados, les compartió la palabra. Y cuando yo lo vi, mi mamá ministrada en la presencia de Dios recibiendo, yo dije, wow, Señor, o sea, es una persona que no solo te ve como esa persona, sino que lleva la carga espiritual de tu familia también. Yo dije, Señor, gracias, o sea, yo me llenaba de gratitud delante de Dios porque de verdad que Dios es fiel. Y hay algo ya, porque ya les he anunciado varias veces que vamos a finalizar. Todo el mundo pregunta, ¿pero por qué ese matrimonio así? ¿Cuándo? Arlene, ¿cuándo se enamoró? Ella lo acaba de decir, que ella fue prudente en no publicar nada en las redes sociales, que esto era un proceso entre Dios y ellos dos, y cada uno con sus líderes y sus personas más cercanas, que ella aprendió de otras experiencias en las cuales estuvo algún momento de su vida en que eso era entre ellos y Dios. Así que tú que me estás escuchando en esta noche, mira lo importante, estas relaciones, cómo las debemos llevar, y eso fue uno de los cambios que Arlene hizo. Y no dejarse llevar por la emoción de que, porque a veces en algunos momentos se genera un desespero en la vida de la mujer, se genera un desespero y ese desespero no le permite ver las señales. Debemos aprender a ver no solamente las señales en el mundo espiritual, sino las señales que nos está mostrando el carácter de ese hombre, la relación, su forma, si esa relación te va a ayudar a crecer o te está llevando a una dependencia emocional. Entonces, para que cuando identifiques las señales tú puedas orar con dirección, porque Arlene lo acaba de decir, en cada momento ella iba direccionando su oración conforme las señales que ella iba observando en la relación, y así de esa manera podía ella entonces caminar con esa fe que ella necesitaba, porque una vez te decides levantarte, como esa fue la palabra que ella recibió, levántate, y es la palabra que en esta noche también te queremos decir, levántate de ese lodo donde te encuentres, porque la mujer, porque aquí todas somos mujeres, somos las que decidimos meternos en ese lodo, porque Dios no tiene ese lodo para ti. Aprende a caminar en fe, pero sin desesperación. Deja el desespero a un lado y aprende, amada que estás conectada, a caminar creyendo que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, porque esa fue la palabra que Dios, la cual Arlene la tomó. ¿Cuántos años no llevaría Arlene con esa palabra? Te sacaré del lodo cenagoso. Y hoy, gracias a Dios y al testimonio, que seguramente es una respuesta de una madre que está aquí conectada, de familiares, de personas que le aman, Dios te va a sacar a ti también de ese lodo cenagoso. Él lo va a hacer. Pero tienes que dejar el desespero, la prisa por coger lo que por ahí esté. No, Dios no quiere darte a ti sobras. Él quiere darte también a ti, de acuerdo a tu edad, un hombre. Si estás en una edad como la que Arlene tiene, un hombre procesado, porque ella también ha sido procesada durante estos años. El procesamiento en la vida de una mujer trae refinamiento. Amén. Es decir, eres más valiosa. Amén. Cada año no es un año perdido. Cada año estás adquiriendo más valor, amada. Estás adquiriendo más valor. Así como el oro te estás refinando. Es un tiempo para vivir eso que vivió Esther, de bañarse con aceite, de echarse los mejores aromas. Hay algo que quiero cerrar, Arlene, y es eso. Todo el mundo como que, ¡ay! Tan rápido, miren, aquí está mostrando el anillo. Aquí está mostrando el anillo. Esto nos hemos divertido. Ella quiere ahora también testificar, porque aún, mire, es que es increíble. Has orado por una familia, Dios te ha mostrado señales en todo, y todavía por las experiencias vividas, y tú me decías que tú pensabas que en algún momento de tu vida
habías sanado y llegaron cosas que te demostraron que no habías sanado y eso la puso a dudar. Sí. ¿Cómo que la puso a dudar? Arle, sí, la puso a dudar. Cuéntame ese pedacito y de una vez llegamos al matrimonio porque todas están esperando. ¿Cómo así? Y el testimonio más grande que ella tiene es cómo Dios le dio todo lo que ella necesitaba sin tener nada para su matrimonio. Nuevamente las dejamos con Arle. Sí, yo le decía a Edith, conversando con ella, dialogando, que hay situaciones que te pasan en la vida que tú crees que al pasar el tiempo estás sana del todo. Y en el momento cuando se me dio la oportunidad de conocer a alguien unos años y era cristiano, yo como que, era una emoción. O sea, entendí que era tanta la emoción, por eso aquí no fue emoción, aquí fue un proceso de la mano con Dios, con el Espíritu Santo. Pero cuando llega esta persona y cuando ya se van dando las cosas, llega un momento en que llega la duda. Y yo le dije a él, yo no estoy preparada. En dos ocasiones le llegué a decir, mejor, o sea, dejemos las cosas así, somos hermanos en Cristo, amigos, y sigamos ya orando. Y recuerdo tanto que yo le dije que yo no estaba preparada. Y él se metió con Dios a orar, en ayuno, y después me dijo que Dios le había mostrado a él que yo había abrazado tanto la soledad, que eran tantos los años de estar sola, que yo me había quedado ahí acomodada en la zona de confort, en la soledad, abrazando mi soledad. Y que yo tenía que ver más allá y yo me sentí muy confrontada. Recuerdo que lloré tanto esa noche porque yo le pedí perdón. Dios mío, perdóname porque sin querer, queriendo, había caído en ese círculo donde mejor estoy así, que nadie me diga nada, voy, me encierro, le rindo cuenta y estoy feliz, aparentemente. Y fue tan tremendo porque después, volvimos otra vez, la segunda ocasión cuando le volví a decir, yo entendí que era yo la que tenía en mi alma, en mis emociones, áreas que no había cerrado del todo, que yo pensé que como yo había tenido una relación antes de ser cristiana, Señor, pero yo llevo muchos años esperando, orando, ya sirviéndote, yo me sentía bien del todo, pero no era así. No era así porque empezaron a aflorar en el proceso de conocernos con Él y donde yo entendí que era yo la que tenía que sanar, soltar los temores, la inseguridad, porque tenía el enemigo me quería meter como que va a venir, va a ser igual, o sea, que dudara. Y Dios siempre en su infinito amor estaba hablando a mi vida, trayéndome respuesta, al punto que antes de casarme, o sea, me quiso venir la inseguridad, el temor unos días antes y él me dijo, ¿tú te quieres o no te quieres casar conmigo? Recuerdo que él me decía, o sea, yo lo veía tan determinante y tuve un sueño con una hermana, la Yuya, toda está conectada. Y recuerdo que yo en noviembre me la acerqué, ay hermana, tuve un sueño con usted, y me dice ella, me voy a casar hermana, el sueño. Yo le dije, no, que usted me da una palabra. Y era que usted decía, es que Arlé, en el sueño ella me decía, es que Arlé es la que no ha creído, Arlé es la que duda y ella es la que tiene que determinar. Cuando yo le dije a la hermana, me dijo, hermana, al Señor le dicen, determinarás una cosa y se te será firme lo que determines. Y yo volví y me levantaba. Y unos días antes de casarme me quiso llegar, Señor, perdóname, no me quiero equivocar, no quiero dar un paso en falta. Y le pedía tanto. Y recuerdo que Dios usó una muchacha, una pastora que no la conozco, nunca en mi vida, es de Santa Marta. Yo ese día dije, yo quiero que alguien ore por mí. Cuando llegué donde mi mamá, llega una vecina de mi mamá que es cristiana, hermana, y yo le dije, hermana, ven que va para la boda.
Y ella me dijo, hermana, ¿usted qué tiene? Y yo le dije, no, yo no sé. Y me dijo, yo quiero que mi hija ore por usted. Y yo, ¿cuál hija? No, yo tengo una hija. ¿Usted tiene hija? Yo ni sabía. Y ella le sirve al Señor en una obra. Y la muchacha llegó y me colocó la mano en el corazón y me dijo, ¿por qué has dudado? Dice, ¿por qué dudas? Te dice el Señor. Si el tiempo que duraste, los años que duraste en lágrima, en espera, el Señor te lo recompensa con ese varón. Y ella nunca jamás en mi vida yo la había visto. Y Dios lo usó para decirme que Dios me iba a recompensar con ese varón. Y me dijo, ese es tu esposo, Él te ama. Y que Dios le mostraba muchas cosas, que nos veía llevando la palabra a muchos lugares. Y yo decía, ¿y ella cómo? O sea, Dios siempre tuvo cuidado de este proceso y lo ha tenido y lo va a seguir teniendo, Edith, porque de verdad que yo sé a quién le he creído, yo sé al Dios que le he servido y al Dios que le he clamado, y yo siempre le decía, Señor, yo voy a decir como dijo David, pacientemente esperé el Señor, aún cuando me dan la fecha ya, que me da la pastora y me dice, hija, ya hay una fecha para casarte. Y ahí está Lidy Paola, gracias, mi amiguita de Australia, está conectada, Edith. Dice, yo conozco todo su proceso, es tremendo. Mi amiga que está en Australia estaba de cerca y son 16 horas de diferencia de edad y ella estuvo en el proceso porque Dios la usó desde antes y en el proceso. Y cómo fue tan tremendo porque cuando el Señor me dice que ya había fecha, yo dije, pastora, ¿cómo así? Eso está muy acá. Estábamos en 21 días de ayuno en la iglesia orando y mi amado sí me decía, yo tengo aquí algo vamos a ir la fecha y decía, sí, pero no, todavía no hay agenda de los pastores, tenemos que esperar que los pastores vengan. Y estábamos pidiendo espacio desde diciembre, no, estaban esperando la agenda de los pastores que venían de España porque mi pastor Luis, pues estábamos a espera de directrices para hacer las cosas en obediencia y en el tiempo de Dios. Bueno, en los 21 días de ayuno yo me iba para mi iglesia, me refugiaba en el Señor, olvidarme de todo. Cuando saliendo un día del ayuno me escribe la pastora que es mi líder, la pastora Rubiera, y me dice, hija, ¿te quieres casar el 9? Y yo dije, ¿el 9 de qué, pastora? De febrero. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, no, pastora, ¿cómo se le ocurre? Eso está aquí. Yo le dije, eso está 20 días, pastora. Yo no tengo nada preparado, nada es nada. Yo no tengo ni lista de invitados. Y ella se echó a reír y me dijo, bueno, hija, órale al Señor. Porque los pastores vienen a una actividad ministerial y hay una parejita en la iglesia que se casa el 8 y está este espacio. Les digo que a mí me dio de todo. Yo me fui para el apartamento, me tiré en el suelo a ver el techo. A mí me dio migraña, a mí me dio el colon, se me inflamó dolor de estómago, a mí me dio de todo. Y yo le decía, Señor, yo no supero esto. Eran las 7:30 de la noche y yo ni me atrevía, yo no tenía ni hambre, apetito, nada. Señor, ¿cómo así que el 9? Dios mío, ayúdame. Voy a llamar a alguien. Llamé a Nevi Bermúdez, que es psicóloga. Y Nevi se rió, Nevi, ayúdame a procesar esto. Y ella muerta la risa. Nevi, eso está acá. Yo no tengo. Y llamé a Ana Mindiola, también a Ana. Y Ana me dijo, pero ¿cuál es? ¿Qué quieres tú? Y yo, no, que eso está aquí. Yo apenas empecé a trabajar, no tengo ni el servicio de primicia. En la iglesia pues van a ver, o sea, hay muchas cosas, un matrimonio antes, los niños entran al colegio, o sea, yo me llenaba de tantas. O sea, yo era la que quería y yo, no, Señor, los niños entran al colegio, las mamás están pendientes de los uniformes, de la fórmula de sus hijos. O sea, yo me llené de temores y empecé a condicionar al Señor llena de argumentos. Sin embargo, agarré a mi hermana Arlea Aragón, que también está aquí. Yo le digo, bueno, manita, vamos a orar. Y colocamos 2 fechas. Nosotros teníamos en nuestra agenda, que tengo en la agenda anotada las fechas tentativas. Y a Arlea empezamos a orar, a escribir las cosas. Cuando llega el sábado a la iglesia, le digo, pastora,
¿eso en serio es una broma? Y ella me decía, ¿en serio? Pero yo le dije, no, pastora, ya yo tengo ya la fecha. Ah, bueno, pues darle, mira. Me fui el domingo para la iglesia. Cuando llego, Edith se me va por sentarme al lado de la madre de Edith. Y me dice ella, Harley, ¿cuándo? ¿Qué te han dicho la fecha? Y yo, Edith, imagínate que hay una fecha tentativa. Me dice, ¿para cuándo? Para el 9 de febrero y eso está aquí. Y yo no quiero, Edith, eso está 20 días. Y me dice Edith, ¿cuántos días estaba? Estaba 20 días en ese momento. Y viene Dios, usa a mi amada Edith y me dice, ¿y de qué te preocupas? ¿De qué te preocupa? Y yo, no, que los niños entran al colegio, que las mamás, que los uniformes, que ese es el día del servicio misionero, de todo el poco arandelas que les mencioné. Y viene Edith y me dice, ¿acaso los invitados de ese matrimonio son los tuyos? Y yo no, y yo quedé sin palabra. Y viene y me dice después, ¿cuántos años duraste llorándole al Señor por un esposo? Años de años llorando. Y ahora que el Señor te quiere bendecir, vas a condicionarle la agenda tú al Señor. Y tú eres quien va a decirle al Señor que no ahora. Y yo empecé como que en eso viene Dali con Luis Carlos. Eso mismo te venimos a decir. Que cuando llegue la fecha que tú tienes, vas a estar enredada y no vas a tener nada. ¿De qué te preocupa? Edith se fue. Dejó al esposo en la puerta tirado. Y después viene y me dice, ¿qué es lo que más te preocupa? Y le dije, es que yo no tengo ni el vestido de novia, yo no tengo nada. ¿Acaso es tu problema? El vestido lo tiene el Señor. Él tiene todo ya preparado. Y yo quedé como que sin palabras. Me reuní con Cindy, con 4 hermanas de la iglesia, 2 parejas ahí. Quedé como que, ay Señor, y ahora, dale, da el paso. Dios no te va a dejar avergonzada, Dios lo va a hacer. Y yo, bueno, me ocupan de mi familia, mi hermana casi le da de todo. Mi hermana, ¿qué? Yo sabía, tú no puedes salir con esto ahora. Yo ahora tengo que ponerme a pensar que tengo que hacer, ella como goce, tengo que coser los vestidos, ¿cómo me vas a salir? Dios lo va a hacer, le dije. Dios me dijo que no me preocupara, que Él lo iba a hacer y Dios es quien lo va a hacer. Entonces me fui pan de otra amiga, con Arlero, fuimos pan de Tatiana. Tati está aquí conectada. Y yo dije, ay Tati, entonces en el caso ya se acabó el número 20, ya quedan 19 días. Y el esposo de Tatiana, ¿cómo? Hermana, ¿usted está segura? ¿Pero quién organiza un matrimonio en 19 días? Hermana, nadie es capaz de hacerlo. Total que el esposo de Tati no durmió, haciéndome presupuesto de todo. Me invitaron a un frichi, oramos con un grupo, María José, Tatiana con su esposo, y ahí empezamos a orar. Y yo le dije, Tati, préstame tu vestido. Yo te di cuando te ibas a casar la tela, ahora te toca a ti prestarme tu vestido porque es con lo único que cuenta. Y Tati, ay, sí, Arle, aquí está en la cajita. Cuando llego al apartamento a medirme el vestido me queda corto y las mangas no me entraban porque está timbadita. Y dije, ay Señor, me toca mandarle unas arandelas adelante para alargar el vestido. ¿Será que me toca mandar así unas mangas? Ay, quedé vuelta, mejor dicho. Ay, ahora no me quedó el vestido adelante y yo empiezo a orar. Yo ni dormí esa noche. Y me decía la pastora, pero habla con tu amado, él no te va a decir que no. Yo duré 2 días incomunicada, porque yo no me atrevía a decirle que estaba la fecha. Cuando le dije, me dice él, que sí, mi amor, vamos a darle. Y yo, ¿qué? Y entonces agarro a orar esa noche, le dije a él con el vestido de rodilla. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer con este vestido de Tati? Voy a tener que comprarle un pedazo de tela para alargar el vestido. En la madrugada le dije al Espíritu Santo, voy a quedarme aquí encerrada, no voy a salir para que tú me hables, Señor, a solas, tú y yo, en el silbido apacible. Cuando estoy de rodillas me escribe una amiga, imagínate, tenía del 31 de diciembre del 2023, fue la última vez que hablé con ella. Y ella vive en Estados Unidos y ella me manda una palabra, un versículo,
Y yo, amén, gracias por esa palabra. Y me dice ella, Arle, ¿qué tiene? Y le dije, aquí estoy orando por una respuesta de Dios. Y eso, Arle. Y yo le dije, me pidieron la mano y ella feliz, ay, qué felicidad, manita. Y yo le dije, sí, pero eso no es todo. ¿Y qué? Que me caso. Y dice ella, ¿qué quieres que te dé? El vestido. Y yo, sí. ¿Y cómo lo quiere? Y empezó a mandarme, y yo le mandé cómo lo quería. Y empezó a mirar en Amazon y después yo le dije, ay, es tan lindo, pero hay otro problema. Y me dice, ¿cuál es el otro problema, manita? Que me caso el 9 y eso está aquí. Ya no eran 19, llevamos a tener 18 días. Y me dice ella, Arlet, y yo quedé así, me dice, yo estaba en un retiro espiritual en Estados Unidos. Y ella dice que el último día, ese domingo que Dios usó a Edith para decirme que ya el Señor tenía el vestido, y ella dice que ella vio mi rostro así. Me dijo, vi tu carita, por eso te estoy mandando esta palabra. Me dijo, esto solo lo hace Dios. En Estados Unidos nadie tiene tiempo para nada porque todo el mundo allá pasa trabajando. Y me dijo, manita, pero hoy es festivo porque el presidente se está posicionando. Ya voy para la tienda y te compro un vestido y te lo mando. Y se ha ido a recorrer las tiendas. Y me mandaba fotos y me hizo videollamada. Yo después de mi mamá corriendo con mis hermanas, mis primas, viendo todo lo que me mandaba. Y me decía, ¿qué más te mando, manita? Te mando los zapatos, te mando esto. Me mandó accesorios. Te mando mejor para que escojas aretes largos. Te mando otro jueguito con collares. Te mando el bolso. Y yo decía, Dios mío, te mando el de los civiles. Y yo decía, Señor, y me ha mandado hasta para la luna de miel. El Señor lo hizo posible todo. Lo importante es de obedecer a Dios, caminar, no dudar, de creerle. Y donde que llegaba la caja del vestido y yo con esa angustia porque venía, se acercaban los días, nada que llegaba el vestido. Y Dios lo fue haciendo, Dios colocó todo, lo hizo Dios en su tiempo, colocó las personas que me iban a bendecir, con lo que mi amado esposo tenía, el Señor lo multiplicó. Dios fue quien se glorificó y la gloria y la honra es para Dios porque fue el que lo hizo todo. ¡Wow! Esto es, wow, súper gratificante. Espero que usted esta noche también lo haya disfrutado, así como Arlet nos los ha compartido. Aquí están las amadas saludando. Y hay algo importante que nos enseña el Señor en ese tiempo de preparación. No dejar que la impaciencia guíe tus decisiones, amada. No te desesperes. No dejes que la impaciencia guíe, ahí están saludándote, tus decisiones. Más bien usa ese tiempo que Dios te está dando para prepararte. Porque hay que prepararse para tener un matrimonio. Hay que prepararse. Ya es necesario esa preparación. No esperes pasivamente como un tiempo perdido. Prepárate, congrégate, asiste. Ten una líder, un mentor, un pastor que te guíe. Ten la palabra de Dios. Ten a tu mejor amiga, el Espíritu Santo de Dios. Tenlo. Es un tiempo para no esperar pasivamente. Muchas se detienen en el tiempo porque esperan pasivamente, pero recuerden que la fe sin obra es muerta. Para finalizar, algo que me impactó mucho de Arlet, de las cosas que ella me ha compartido, y es que ella me cuenta que ella oraba en su cama con los accesorios de su luna de miel sin todavía conocer a su esposo. Y ella dice que ella tendía en la cama todos los accesorios. Ya, y oraba, o sea, visualizaba con la fe, declaraba con la fe que Dios un día la iba a bendecir con un hombre conforme al corazón de Él, un hombre que te ayude a crecer, amada. Entonces, crece en este tiempo, es necesario, sana, ya, porque es necesario sanar antes de conformar una familia. Es necesario sanar. Y para finalizar, Edith, cuando dijiste esa parte, es muy cierto. Cuando quería llegar la duda a mi corazón,
yo me iba, que mi pastora Evelyn, hace unos años, ella me dijo, prepara el ajuar, porque te vas a casar. Pero yo no me quedé en la palabra que la pastora me dio, yo empecé a accionar, a dar pasos. Y cuando vi algo así bonito, accesorio íntimo, yo decía, Señor, tú me diste prepara el ajuar. Y iba comprando cositas, me iba preparando en ese tiempo, año por años duré. Recuerdo que un 31 de diciembre dije, yo no me quiero cambiar. Yo voy a hacer como me voy a hacer un baño de exfoliante ese 31, me eché aceite y me fui y no compré ropa, me compré algo que hacía parte del ajuar. Y ese 31 oré. Y cuando quería llegar la incertidumbre de que no te vas a casar, que mira, que yo sacaba de su estuche y lo colocaba en la cama. Wow. Y yo empezaba a revivir mi fe y le lloraba al Señor, Señor, esto no va a quedar aquí empacado. Tú me dijiste que diera este paso y yo sé que tú en algún momento lo vas a hacer. O sea, había una semilla de fe en el prepararse. ¿Cuánto pasaron? Pero ahí estaba el Señor obrando. Y Dios respalda la fe, pero tú tienes que accionar, no hay que dejárselo a Dios. O sea, la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo accionaba, pero estaba orando, yo estaba hecha ojitos, viajaba, andaba, pero preparándome en todo ese tiempo. Recuerdo que también cuando le dije a mi amiguita Lidia de Australia, le comenté, ella oró y me dijo, vamos a orar, Arlene. Y ella le hacía una oración al Señor y ella le decía, Padre, que cada persona que tú usaste en el tiempo de espera para darle una palabra a Arlene en esta área de su vida, úsale para bendecirla para su matrimonio, para su boda, que ella no tenga necesidad de nada. Recuerdo tanto que ella le decía, Señor, empieza a exhortarme a mi esposo y a mí y a bendecirnos a nosotros primeramente, para nosotros hacer parte de esa nueva historia y bendecir también a Arlene. Y así como ella llegaron recursos de muchas partes del mundo, porque el Señor es fiel. Amén. Aquí vamos a coger al azar a alguien por el final con nosotras en el set de Amadas. Vamos a ver si esa persona acepta. Las que estén interesadas en unirse a esta transmisión en estos momentos, envíen su solicitud para que tengan la oportunidad de estar aquí en vivo en el live y poderle también bendecir a Arlene, o si quieren hacer una pregunta o bendecirla o felicitarla. Vamos a ver quiénes han enviado la invitación. Vamos a ver. Manden la invitación. No, miren que no nos faltó nada, absolutamente nada. Anita que mande la invitación, Anita que mande la invitación. No le faltó nada y todavía podemos bendecirlos, porque ellos son una buena tierra. Todavía estamos a tiempo de bendecirlos y todos los días es una buena oportunidad para bendecirlo. Vamos a ver. Le mandamos la invitación a Silviani y no la cogió. Vamos a ver si Anita nos envía. Dice Silviani que no se puede unir. Vamos a ver quién más envía la invitación para que se puedan unir ahora. No, decirles que mis oraciones, gratitud hacia Dios y hacia todas las personas que hicieron parte de este proceso y que siguen siendo, de verdad que Dios es fiel, Dios es bueno, y como dijo nuestra gran líder Edith, que somos una buena tierra, y Dios me ministró algo en mi corazón, y fue antes de casarnos que Dios, todo el que nos bendiga, Dios lo iba a bendecir en sus generaciones. Amén. Y yo creo que todo el que hizo parte de este proceso, el que sembró, Dios le va a bendecir en sus generaciones. Porque esto fue un paso de generaciones, en el nombre de Jesús. Vamos a recibir esa palabra a todas las madres que estamos aquí. Vamos a invitar a alguna amada que quiera conectarse en el live, que quiera felicitar en vivo, que por estar lejos de Riohacha no alcanzó a venir a la boda, o alguien que quiera darle una palabra a Arlene en esta noche, que ella nos ha abierto su corazón con mucho amor. De verdad que agradecerte, Arlene, por esta bendición que nos das de compartir tu testimonio, tu historia. Ella es una mujer que inspira. Aquí estuvo con nosotros en un live de Amadas, de Mujeres que Inspiran.
hoy, después de ese tiempo, creo que eso fue hace como 2 años, 3 años, viene y nos cuenta hoy esta historia que nos inspira a todas las amadas. Vamos a ver quiénes están por aquí. Bueno. Y Dios transforma las circunstancias, no le tenga temor a la prueba, no le tenga temor a lo que le toca enfrentar, porque en medio de ese proceso hay algo bueno de parte de Dios. Recuerde que Dios cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Y Él coloca un cántico de alabanza en nuestra boca. Así que viene un tiempo de alabanza, un tiempo de regocijo para ti, y solo cree que Dios lo va a hacer también en tu vida. Acabamos de enviarle la invitación a Anita Mindiola. Esperamos que se una. Las amadas están ahí, pero yo no sé si es que no saben unirse. Pero bueno, si no se unen con la invitación que le estamos enviando, vamos a hacer el último intento. Vamos a invitar aquí. Se cayó la red, me dice. Aquí está, aquí hay alguien. Vamos a ver. Ahí me aparece alguien pelufo. Ahí le acabo de enviar la invitación. Rechazó toda. No veo nada, me tengo que me acepte. No puede unirse, ver solicitud. Aquí vamos a ver la solicitud de Mirelsi. Vamos a ver, aquí está Mirelsi. Vamos a ver si Mirelsi sí se une, porque todas no pueden unirse. Aparece, no puede unirse. Que no sabe unirse. ¡Ahí está! Vamos a ver. No se vale, eso no se vale. Por ahora no tenemos un techo, Mirelsi. No se vale. No, Mirelsi, que se ve. Arle, ¿cómo estás, mi amor? Bendiciones. Y la amada Edith. Pero no te vemos, amada, así que por favor, haz algo pronto. Ya va. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí dice ya. ¿Por qué no me avisó? Sí, ya estoy casi dormida. Le estamos enviando también a Lidis para que se una. Vamos a ver, ahí está la amada. Uy, mire, se gozó todo y se sigue gozando. Vamos a ver qué habla, vamos a ver. Habla, mujer, que te queremos escuchar. No, feliz por Arlet, y pues me escuché todo y pues me gozo ese testimonio hermoso que inspira, que de verdad tenemos que esperar en el Señor, porque el Señor todo lo que promete lo cumple, y tú esperaste pacientemente en Él y Él lo hizo. Y fue maravilloso todo, los de los 19 días, los de los 20 días, pues el Señor todo. Decirte que te quiero mucho y que te deseo lo mejor de lo mejor. Gracias. Tenemos a otra amada que está allí conectada y que va a compartir esta transmisión. A ver, queremos conocerte, no te conocíamos. Arlene nos ha hablado de ti muy bien, aquí con mi Daisy, que también logró. Son las mujeres que están esta noche para bendecirnos. Gusto de saludarlos, me alegro mucho por ese testimonio tan tremendo de la vida de Arlet. Estoy aquí ahora mismo fuera de, pues ahora mismo estoy en Australia, y no, la verdad es que ese testimonio de Arlet ha sido de gran bendición para nuestra vida. Ha sido tremendo lo que Dios ha hecho con ella, amamos lo que Dios hace con ella y a través de ella, una mujer tremenda, una mujer que se deja utilizar por el Señor, y hemos sido testigos realmente de todo lo que el Señor ha hecho con su vida, de todo lo que el Señor ha hecho con ella y a través de ella, y todo ese proceso es de lo que Dios tenía y tiene preparado para ella, que realmente nos alegramos, nos gozamos. Nos dolió tanto no haber estado, pero realmente pudimos haber participado de esa bendición de lo que Dios hace con ella. Y nos alegramos mucho, les saludamos, les bendecimos y nos gozamos también en el Señor, en todo lo que Dios está haciendo en este tiempo con todas las mujeres en Colombia, en el mundo, y de esas mujeres que les creemos al Señor, que caminamos en fe,
de que decimos, Señor, caminamos porque te creemos a ti, porque avanzamos de lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros, y que estamos disponibles y dispuestas a esperar y a confiar en el Señor. Que el Señor les bendiga. Me encantó saludarla, escuchar ese testimonio, ver todo lo que Dios hace con ella y a través de ella. Bueno, aquí estamos en esta comunidad de amadas, dándote también la bienvenida. Ha sido, fíjate que las cosas tan perfectas. Logró una que desde la distancia apoyó, pero no estuvo. Y que sí estuvo y que también ha estado apoyando en este proceso. Les bendecimos. Mira, que Lili se fue para Australia esperando que llegara el día de casarnos con el vestido, porque ella tenía el vestido para cuando yo me fuera a casar por años. Y se me, ay amiga, entonces me dejaste con el vestido envuelto. Bueno, mis amadas, siempre el plan de Dios para todas las amadas que hoy nos ven, mañana, pasado, el plan de Dios para tu vida siempre será perfecto. Les bendecimos y les llevamos en nuestro corazón. Dios bendiga sus vidas. Amén. Amén.